Bienvenidos a nuestro programa número 19. Este día comenzamos un nuevo tema y el tema del que vamos a hablar es la valentía. Pastor Wilfredo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pastor, un saludo a todos los que nos ven este día. Estamos ya muy contentos, pastor, muy felices. Alguien me dice, mira, vos decís, me dice que te sentís contento, pues te ves serio. Lo que pasa es de que así me veo, pero yo estoy muy contento. Perfecto. Así que estamos muy contentos, pastor, ya sí, listo. Y sobre todo porque ayer por la noche transmitimos nuestra campaña de Semana Santa, Jesús vive en mi corazón, y de verdad fue de mucha bendición, así que también ahora los invitamos este día para que a las 4 de la tarde nos acompañe en nuestro servicio online, este día jueves a las 4 de la tarde. Amén. Así que vamos a comenzar con el tema. Pastor Wilfredo, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es valiente? Hoy vamos a hablar de la valentía. ¿Usted es valiente? Fíjese de que me considero una persona valiente. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero decirles que yo no. En mi caso creo que es una de las características, sí soy como un poquito atrevido, pero por ejemplo, dicen que un pastor de ovejas puede enfrentarse hasta un león, ¿verdad? Un oso, y cuando yo ando en la comunidad, un perro, ¿verdad? Ya no entré a la casa por un perro. La verdad que no sé qué tan la gente que nos mira, qué tantos de los que nos ven son valientes, pero creo yo que es bien importante que hablemos de esto de la valentía, porque claro, yo estoy enfocando mis miedos, el temor a algo, pero qué bonito es cuando aprendemos a vencer el miedo, porque de eso vamos a hablar, ¿verdad? Que sí tenemos miedo, pero Dios nos fortalece para poder vencer, y eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es el personaje bíblico, Pastor Wilfredo, del que vamos a hablar este día? Amén. Este día vamos a estar hablando sobre Esther, la reina Esther. Mire qué bonito, en los 19 programas que llevamos es el primero en el que vamos a hablar específicamente, ¿verdad? De un personaje tan importante, bueno, que hablamos de Ruth, ¿verdad? Pero de 19, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de Esther. ¿Qué nos cuenta usted de Esther, Pastor Wilfredo? De verdad que para mí es un personaje muy interesante, ya que fue una reina, ¿verdad? Una reina que llegó de la nada y que Dios se glorificó en ella. ¿Qué nos puede contar de la reina Esther, Pastor Wilfredo? Fíjese de que la historia de Esther lo vemos en su libro de Esther, ¿verdad? Que contiene 10 capítulos. De hecho, es uno de los libros históricos en la Biblia, y un detalle muy importante, que en el libro de Esther no se encuentra la palabra Dios, pero en la historia usted va a ver la mano de Dios moviéndose durante los 10 capítulos, que cuenta una historia muy interesante. Quizás para contarla de una manera breve, dice la Biblia de que existía un rey, y este rey tenía a una esposa, ¿verdad? Que por decirlo así era rebelde, ¿verdad? La reina Vasti, y el rey le desagradó esta mujer, entonces él buscó a otra esposa, por decirlo así, ¿verdad? Tomó consejo con sus ayudantes, y dice de que ellos le dieron consejo que se buscara otra esposa, mandó a buscar a esta esposa, y luego dice la Biblia de que Dios puso, porque llamaron a muchas mujeres para que fueran a donde estaba el rey, a la presencia del rey, pero entre todas estas mujeres Dios escogió a una judía. Entonces, y Dios puso gracia en esta mujer para ser escogida, porque ahí vemos la mano de Dios desde un principio, Dios poniendo la gracia sobre esta mujer. Luego, para llegar al punto de la historia que queremos compartir este día, su tío se llamaba Naamán, ese era Mardoqueo, y Naamán era la persona que quería destruir a los judíos, o sea, a los hermanos o a los familiares de la reina Esther, que su tío era Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo le decía que tenía que salvar a este pueblo. ¿Por qué? Porque ella se había convertido en la reina de los medios de los persas. Entonces vemos en Esther de que a ella es como que se le impuso esta carga, ¿verdad? De poder salvar a los judíos. ¿De qué los quería salvar? De la exterminación, porque los querían exterminar. Naamán quería acabar con todos los judíos, incluso con su tío Mardoqueo. De hecho, el nombre de Esther significa estrella por ser una luz en medio de una situación bien difícil, ¿verdad? Entonces, claro, como todo pastor, tenemos temores, porque Esther, dice la Biblia, que ella tenía temor de entrar y llegar a la presencia del rey, porque
resulta de que la reina en ese momento, las esposas de los reyes llegaban cuando el rey quería, ¿verdad? En esa cultura, no cuando la mujer quería entrar, ¿verdad? Sino que tenía que ser llamada y esperar su tiempo, porque también los reyes tenían muchas concubinas, entonces no podía entrar de un solo. Entonces la reina Esther tenía miedo a entrar a pedir un favor. ¿Y qué favor quería pedir? Que detuviera la muerte de los judíos, que estaba tramando este hombre que servía en la corte del rey, que se llamaba Amán. Entonces vemos cómo Esther toma valentía, y hay un versículo que yo quiero compartir esta mañana, y es en Esther 4:16, que es la historia que estaba contando. Mardoqueo le dice: tienes que salvar a tu pueblo, porque sobre ti está esta responsabilidad. Dios te ha puesto en este lugar para que tú lo hagas. Entonces Esther tenía temor, como todos podemos tener temores de hacerlo a lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Entonces Esther toma la valentía. Primeramente dice de que en Esther 4:16, Esther hablando, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y de día. Yo también con mis doncellas, y ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, dice, que perezca. Entonces, antes de esto vemos que Esther se prepara, toma la iniciativa, la valentía, y dice: yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si yo perezco, que perezca, pero voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces esta mañana vamos a aprender algo muy importante sobre la valentía de Esther, pastor, y cómo nosotros podemos ser valientes en la obra del Señor. Y vamos a estar aprendiendo mucho acerca de esto, pastor. Bueno, de verdad esta historia me gusta mucho, porque creo que cuando hablamos de Esther podemos ver, no sé si a usted le pasa, pastor Wilfredo, es como que de repente uno mira un predicador. Por ejemplo, yo admiro mucho el ministerio de Billy Graham, ¿verdad? Que él murió a sus 99 años. De hecho, yo trabajo en Samaritan's Purse, ¿verdad? Que es una ONG que siempre está preocupada por los demás. Y de repente cuando uno ve a un Billy Graham, a un David Wilkerson, ¿verdad? Un pastor de renombre en El Salvador, o no sé, y de repente uno ve a esta gente, parece que en nuestras vidas es como inalcanzable poder llegar y hacer algo tan grande. Y por eso es que me gusta, porque cuando vemos a Esther, vemos a una campesina, ¿verdad? A la hija de nadie, o sea, una muchacha que está ahí. De hecho, cuando llega al palacio, quiero hablar de todo esto porque quiero ver el proceso. Y eso es bien interesante cuando yo hablaba acerca de que yo le tengo miedo a un perro, ¿verdad? Cuando voy a la comunidad. Claro, hablando de un miedo físico. Pero de repente nosotros nos encontramos con nuestras limitantes. Y decir: ¿y cómo yo? ¿Verdad? ¿Cómo Dios se va a glorificar en mi vida? Quizás yo no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces comenzamos a limitarnos y a creer que no lo podemos hacer. De hecho, el pasaje que nos leía, cuando dice: iré donde el rey, y si muero, y si perezco, que perezca. Antes de eso, Esther tenía miedo. Y entonces el tío le dice: ¿quién sabe si para esto Dios te trajo hasta acá? ¿Quién sabe si este es tu momento? Entonces yo creo de que eso de ser valientes, hay un proceso. De hecho, hay una película muy bonita, no sé, creo que se llama Vencedores. ¿Ya la ha visto, pastor? Sí. Una película, sí, la vimos la vez pasada en la cárcel, en el penal. Entonces, y esta película vemos igual a una muchacha con muchos miedos, pero que pasó un proceso. Y de verdad que esto me gusta un montón, porque entonces usted nos está viendo y dice: yo creo que el plan de Dios para mi vida no es tan grande, porque yo tengo muchos miedos, porque no sé, cualquier excusa que podamos poner. Viene y esta muchacha, esta campesina, esta muchacha que no tenía pues mayores pertenencias, de repente un día es convocada, ¿verdad? Como un certamen de belleza, es convocada pues para presentarla, y pasa por un proceso. Primero la pasan por 6 meses en un proceso de mirra, de desintoxicación, y luego por otros 6 meses de aloes para darle olor. En otras palabras, es como primero le quitan el tufo a campo, ¿verdad? Y ya quitándole el mal olor, entonces le vamos a dar un olor agradable. ¿Para qué? Para que pueda dar delante del rey. Un proceso. Entonces yo quiero que en esta parte es bien importante decir, cuando hablamos de la valentía, es importante no saltarse ningún proceso.
¿verdad? Aquella historia famosa de la Caperucita Roja que tenía que ir donde la abuelita, pero se fue por un camino corto, entonces el lobo se la comió. Es cuando nos saltamos los procesos. O como aquella historia que siempre yo comparto en las predicaciones de aquel niño que vio un capullo y que entonces vio que el gusanito no podía salir. Entonces cuando vino él con la tijera cortó el capullo y al final salió un gusano muerto. ¿Qué es lo que ocurrió? El gusano tenía que esforzarse para poder crear sus alas y convertirse en mariposa. O sea que hay un proceso para poder alcanzar y llegar, y no podemos saltarnos los procesos. Hay mucha gente que reniega de la circunstancia que está pasando. Dice, yo no sé por qué pasé este tiempo sin trabajo, si hay gente que está trabajando y quizás yo tengo mejores aptitudes, yo tengo mayores conocimientos. Y yo quiero que todos entendamos que son procesos. Yo dije en el caso de Esther, quitar el tufo a campo. En el caso nuestro, Dios tiene que quitarnos el olor a orgullo, ¿verdad? Él tiene que quitarnos aquella cuestión, yo no sé cuánto nos ven también y se creen inteligentes, se creen sabios, creen que todo lo pueden, pero aunque ellos creen que lo saben todo, nunca son contratados, nunca pasa nada bueno en su vida. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de desintoxicación. Estamos en un proceso en el que Dios quiere quitarnos todas aquellas cosas malas que arruinarían el futuro que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante de que aprendamos a esperar en los procesos. Luego de estos 6 meses de desintoxicación, pasaron los otros 6 meses de aloes. Y eso es bien bonito porque es cuando Dios comienza, después de que nos ha purificado, Él comienza a bendecirnos. Y cuando Él comienza a bendecirnos, nosotros comenzamos a darle gracias por todas las cosas que comienzan a llegar a nuestra vida. Que sabemos que esas cosas que llegan a nuestra vida se llaman bendición. Que sabemos que no es porque lo merezcamos. Ahora, ¿por qué podemos reconocer que no lo merecemos? Porque ya Dios nos desintoxicó. Y entonces ahora Él nos quitó ese mal olor a pecado, ahora al orgullo, al ego. Ahora Él nos comienza a perfumar con su gracia, y aquí es donde viene el problema. Porque una vez nos desintoxicó y nos perfumó con gracia, entonces vienen los retos. Y es en los retos en los que nosotros nos puede pasar como Esther, que ya en el palacio, ya bendecida, ya estaba bien. Entonces ahora, ¿sabes qué? Tenés que ir donde el rey y es posible que no te atienda y que te mate. Es atentar con nuestra vida. Entonces, ¿será que lo vamos a hacer? ¿En dónde viene el reto? Tenemos miedo. Estamos, Pastor Wilfredo, en la época de miedo más grande en el mundo. Mi hermana vive en Nueva York y yo le preguntaba, mira, personas cercanas a vos se han muerto del coronavirus. Fíjate, me dice de que se le murió la mamá a una amiga y el papá a otro conocido. Pero fíjate que la mamá se murió de un ataque al corazón. Y cuando lo llevaron al doctor le dijeron, no, es que tenía coronavirus. Pero su muerte fue un ataque al corazón. El otro señor lo llevan al hospital porque no podía orinar. Entonces tiene fiebre, lo llevan y le dicen, ¿sabe qué? Tiene coronavirus. Y se muere también en el hospital. Entonces uno se murió de ataque al corazón, otro se murió por sus riñones, pero todos en una psicosis colectiva de miedo. Son personas enfermas que al escuchar que hay otra enfermedad se nos están muriendo, porque hay miedo, hay temor, y es comprensible. De repente yo siento un dolor en la garganta y digo, ¿será que tengo alguna enfermedad? Y hay miedo, hay psicosis. Ahora tenemos que detenernos un poquito y pensar, ¿quién sabe si para estos tiempos Dios nos ha preparado? ¿Quién sabe si esos son los tiempos en los que nosotros tenemos que decir, hey, este es el momento? No de esconderme, ¿verdad? Sino este es el momento de hacer lo que el Señor quiere que haga. Usted lo decía, Pastor Wilfredo, anoche. Me gustó mucho la predicación de ayer que nos compartía. Y yo creo que usted lo explicaba, que Dios nos envía a lugares donde hay necesidad. ¿Y a dónde nos ha mandado, Pastor Wilfredo? A las casas. Y entonces a veces somos pastores del mundo, pero no somos pastores de nuestra casa. Entonces es bien importante que tomemos este reto y decir, porque claro, todos creemos, se nos cerraron las puertas, ¿ahora qué hacemos? Edificar la casa. Hay que tomar la valentía para edificar la casa, y que después de todo ese tiempo que estamos pasando podamos tener buenos resultados. Entonces les decía, es un proceso. Primero nos desintoxica, luego de eso nos da aloes, y ahora que estamos en este aloe de su gracia, es cuando tenemos que tomar los retos, Pastor Wilfredo. Y así como Esther dijo, si perezca que perezco, que todos somos el reto. Amén, Pastor. Y yo creo, Pastor, lo que usted estaba comentando, de que de alguna manera los temores son normales muchas veces en nuestra vida. Así es. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, el reto de Esther, ¿verdad? Era salvar al pueblo, y posiblemente, quizás una de las experiencias que yo he tenido
es de que yo siempre tenía miedo de evangelizar. O sea, se le llama fobia. Esa fobia de que la gente me va a rechazar, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos buenos para evangelizar en las calles, ¿verdad? Bueno, ya ahora ya no tengo miedo de predicarle a alguien, ¿verdad? Puedo enfrentar a cualquier persona y le puedo compartir el plan de salvación, pero muchas veces cuando nosotros nos toca compartir con nuestra familia, pastor, esa es otra cuestión, ¿verdad? O algún familiar. Por ejemplo, yo una vez trataba de compartir la palabra del Señor con un primo. Entonces este primo comenzó a decirme, ¿y qué es eso que me estás diciendo, verdad? Y entonces ya comencé yo como, ¿para qué le estoy compartiendo, verdad? Si no le interesa. Entonces, es hablando un ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos miedo al evangelismo, o muchas veces tenemos miedo a predicar a los familiares, ¿verdad? Como la familia nos conoce, ¿verdad? ¿Quiénes éramos o quiénes somos muchas veces, ¿verdad? Entonces, en este caso, muchas veces tenemos miedo a esta enfermedad de lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Y la verdad que es muy comprensible. De hecho, dice la palabra de que el amor de Dios quita el temor, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención, pastor, este pasaje que estamos leyendo, que es Esther 4:16, donde Esther dijo, si yo perezco, que perezca. Pero antes de eso dijo de que ayunemos. Ayunemos y comencemos a clamar, ¿verdad? Entonces, y yo creo que todos tenemos de alguna manera este temor. Ya sea de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea a muchas personas, bueno, de hecho yo todavía le tengo un poco temor a la oscuridad, ¿verdad? A veces duermo con un poquito de luz ahí, ¿verdad? Para no sentir eso en la noche, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas importantes que yo siempre he mencionado en este estudio es que la valentía de la que vamos a hablar, porque valentía significa vencer el temor, pero vencer el temor para algo que vale la pena, ¿verdad? En este caso, Esther tenía un temor de llegar a la presencia del rey sin ser invitada, ¿verdad? Entonces, en este caso era para salvar a alguien. En este caso nosotros podemos vencer el temor para tener paz en nuestro corazón. Y fíjense, pastor Wilfredo, que pensando en las autoridades de nuestro país y quizás del mundo, es una persona que tiene poder, que tiene autoridad, no es una persona fácil de abordar. Entonces yo me pongo a pensar en personas. Acuérdense que el reino del esposo de Esther era un reino grande, ¿verdad? Y eso significa, de hecho pusieron una fiesta de 180 días. Entonces yo me imagino que la figura de un rey que por edicto hizo un montón de cosas increíbles, ¿verdad? La ley medo-persa. Y yo digo, había un miedo terrible. Y de verdad, esta parte donde para tomar el reto, fíjense que Jesús, cuando comenzó su ministerio, que no iba a ser fácil, ayunó 40 días, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseñó que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces en ese proceso, ¿verdad? Que después de que ya Dios nos puso bien bonitos, ¿verdad? Que eso al final es la redención, ¿verdad? Sacarnos del lodo, limpiarnos, ponernos bonitos y ponernos en alto. Entonces vienen los retos. Cada quien enfrenta un reto diferente, y yo creo que la mejor forma, como usted lo explicaba, es de poder enfrentar estos retos en oración, ¿verdad? Y cuando la oración es insuficiente, necesitamos el ayuno, ¿verdad? De hecho, recientemente estuvimos como iglesia haciendo un ayuno. Luego de eso acompañamos, ¿verdad? A otros ministerios, otras iglesias que ponían también, que estaban en ayuno en los últimos días de marzo, y pues también les acompañamos, pues tratando de orar juntos por nuestro país y enfrentar cada reto de la mejor manera posible. Entonces yo creo que es bien importante que justo, pastor Wilfredo, en estos momentos le quiero comentar. Estaba yo el domingo por la noche y entonces de repente el Señor me puso un reto. Y un reto bien inusual, que justamente yo decía, ¿será verdad? De hecho, el eslogan de nuestra campaña, que lo sepa la calle, de eso se trata. Entonces, y era como, Señor, ¿será? ¿Será? Entonces, y hubo un poquito también de temor. Entonces, cuando hay un poquito de temor, ¿qué queremos? Hay que orar. Señor, esto es lo que tú quieres que hagamos, entonces lo vamos a hacer.
Entonces a mí sí me gustaría que cada persona que nos está acompañando en esta clase recuerde, no sé qué reto le ha puesto a usted el Señor, y es muy bonito porque no sé, pastor, si me equivoco, pero han alargado esta cuarentena. Sí, 15 días más. Y yo escuché que fueron 15 días hasta el 6 de mayo, pero luego de eso escuché que la asamblea había aprobado hasta, creo que el 28 de abril. O sea, creo que porque se terminaba el 20, y he escuchado, no estoy seguro si así será, pero entonces en teoría prácticamente todo el mes de abril hay una cuarentena. Entonces significa de que si ahora estamos a 8, aún tenemos 3 semanas o 21 días para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esa circunstancia, porque todo tiene un propósito. Entonces, para poder aceptar el reto y poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación muy particular es que apartemos esos tiempos, Pastor Wilfredo, para poder orar, y cuando no estemos seguros o tengamos miedo, como lo tuvo Esther, que nos pongamos en ayuno. Y yo creo que podemos aquí ser bien solidarios, ¿verdad? Con nuestra familia en casa. Miren, ¿y por qué no oramos? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no ponemos atención a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Así que es bien importante que cada uno de nosotros pueda, ¿verdad?, enfocarse en esto. Es decir, Señor, yo quiero cumplir este reto. Puede ser que sea un reto difícil, pero lo quiero cumplir. No siento fuerzas, acuérdense, en mi debilidad es cuando se perfecciona el poder de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Él para que Él pueda fortalecernos. Así que creo que es una de las cosas que me gusta cómo Esther lo enfrenta, pero yo quisiera agregar otra cosa. Y esto que quiero agregar, Pastor Wilfredo, es una palabra bien fuerte, porque la valentía, creo yo, va de la mano con la decisión. Y esto es bien importante, porque eso es como cuando se toma una decisión. Por eso yo creo que si una persona se casa, tiene que ser para siempre, porque es una decisión. Usted dice, por ejemplo, platicamos con alguien, que si tuviésemos el suficiente dinero para vivir, si fuéramos millonarios para vivir en otro país, ¿en qué país vivieras? Entonces yo digo, siempre en El Salvador, ¿verdad? No sé, de verdad, siempre en El Salvador, ¿verdad? Y claro, es mi decisión, ¿verdad? Es mi decisión. A nosotros en 1995 con mi familia nos dieron la residencia, ¿verdad? Luego en el 2005 nunca fuimos a vivir allá, solamente viajábamos. En el 2005 había que renovarla. Yo le dije a mi papá, no quiero renovarla, ¿verdad? No quiero. Entonces, y hasta el día de hoy, yo recuerdo que fui 5 años atrás a la embajada, y me dijo la señora, ¿verdad? Yo estaba renunciando a mi residencia. Mire, usted puede, cuando usted se le venció, usted no era mayor de edad. Fue un montón de años, ¿verdad? Usted no era mayor de edad, entonces usted puede decir que sus papás lo tuvieron en El Salvador y que usted quiere pelear su residencia. No, yo no quiero vivir en Estados Unidos. No un plan que tengo, o sea, yo he decidido vivir en El Salvador. Y de hecho en mi renuncia allá en la embajada puse, porque le ponen un cuadro para poner por qué renuncia. Y yo escribí, porque Dios me llamó para pastorear y predicar en El Salvador. Punto. Mire, pero en Estados Unidos hay mejores oportunidades. 300,000 personas con COVID. Hay mejores oportunidades. No, el Señor esto es una decisión, ¿verdad? Mire, pero aquí nos va a tocar comer aguacates. Es una decisión que tenemos que tomar. Y claro, entonces es bien importante que cuando nosotros tomemos una decisión, sea para ser para siempre. Entonces, por eso es que yo creo que la valentía está de acuerdo con las decisiones. Entonces, y pueden pasar 10,000 cosas, pero fue una decisión que se tomó. Porque podemos ver a Esther, que llegó hasta donde estaba el rey. La respuesta fue positiva, pero tomó una decisión. Sí, correcto. Entonces, la palabra del Señor, pastor, nos manda, de hecho nos exhorta que nosotros seamos valientes. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos ser valientes. ¿Por qué podemos ser valientes? Porque primeramente, pastor, Dios está con nosotros. Amén. Eso es muy importante. El Espíritu Santo del Señor está con nosotros. Ahora, cuando hablamos de ser valiente, no estamos hablando de ser imprudente, ¿verdad, pastor? Claro. Sino que estamos hablando de una valentía en la que cual, no es arrebatada. Correcto, en la cual se trata de vencer el temor, pero con el propósito de seguir los planes de Dios, ¿verdad? En este caso,
Entonces, porque sabemos de que podemos tomar valentía para cualquier cosa, ¿verdad? Pero muchas veces no tomamos valentía para seguir al Señor. De hecho, Jesús mismo lo dijo, creo que está en Mateo capítulo 11, donde Jesús hablaba acerca de Juan el Bautista, que él dijo de que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufría violencia, pero los violentos o los valientes lo arrebatan. O sea que prácticamente Jesús también dijo esto, que el evangelio era para valientes, pastor. Era para aquellas personas, como usted lo comentaba, decididas, que se deciden. Entonces decía un predicador una vez que el evangelio no era para cobardes, ¿verdad? Y eso es muy cierto. El evangelio es de personas valientes. De hecho, cuando yo era recién cristiano, escuchaba mucho esta palabra, ¿va? El evangelio es para valientes, decía. Seguir al mundo cualquiera lo sigue, pero seguir al Señor es otra cosa. Se necesita valentía. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que aprender en esta lección es que esa valentía para seguir el propósito de Dios, esa valentía para seguir sus planes, para seguir su voluntad, para seguir su camino, viene de buscarle. Porque antes de eso, lo que mencionábamos es de que Esther sí tenía miedo a entrar. Pero ella dijo, busquemos en ayuno, y quizás no menciona la palabra Dios en este libro, pero vemos la mano de Dios cómo se manifiesta, por eso está en el canon de la Biblia. Entonces, vemos a Dios obrando en la vida de Esther, y dice la palabra que de hecho Dios le dio éxito. Le concedió la petición que tenía Esther, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos valientes, decididos a seguir al Señor, Dios nos va a bendecir. La bendición viene cuando nosotros somos valientes. Buscamos de Dios, hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos ha llamado a eso. Yo ponía en el principio el caso del evangelismo, porque es algo que nosotros los cristianos sabemos de que Dios nos ha mandado a hacer: evangelizar, ganar almas para el Señor. Pero no es fácil, ¿verdad? Podríamos dar otro ejemplo. Entonces se necesita valentía, y esa valentía viene de buscar al Señor, porque Él nos llena de valentía. Él nos dice en su palabra: yo estoy contigo. Sí, yo creo que hablando de eso del evangelismo, creo que es cierto. Nosotros en mi trabajo tenemos la oportunidad de recibir equipos desde Canadá, y recuerdo que ahí conocí a una gran amiga, creo que usted la conoce, la suegra de Alfredo, Cheryl, y él me decía, fuimos a una comunidad y me dice: Pastor David, yo no voy a evangelizar porque nunca en mi vida, aunque toda mi vida he sido cristiana, nunca he evangelizado. Y yo le dije: no, vamos a evangelizar, le dije, hoy va a ser la primera vez. Entonces recuerdo que quizás meses después de esto, ella me mandó un mensajito contándome que se había metido a seminarios para aprender más de evangelismo, y que también en Canadá ya estaba practicando esto de poder compartir el evangelio. Entonces a veces necesitamos un empujón, y en otras ocasiones, así como Esther, necesitamos poder orar y pedirle al Señor que nos dé fortaleza, Pastor Wilfredo, porque definitivamente es difícil. Vencer un miedo es bastante difícil, porque nuestra mente dice que el temor tiende lazo, dice el proverbio. Entonces ya no podemos seguir porque hay miedo, y lo entendemos. Pero entonces, para poder dar el siguiente paso, y no podemos, y aunque nos den el empujón, no podemos aunque nos empujen, ¿verdad? Entonces es bien importante nuestro clamor al Señor. Yo recuerdo que una vez también fuimos ¿cómo es que se llama? Aquí en Apaneca están ¿cómo se llama? Donde están las cuerdas tensadas. Zipline en inglés, ¿cómo que se llama? El canopy, cabal, que están ahí en Apaneca. Y yo recuerdo que con un equipo tuvimos una reunión, bueno, usted fue, ¿verdad? Cuando estuvimos allá con todos los de diferentes países, ¿sí? Entonces yo recuerdo de que dijeron: ¿quiénes se van a subir al canopy, ¿verdad? Entonces hubieron 4 hermanos bien sabios que no nos vamos a subir, pero yo dije: no, vamos, me voy con ustedes. Y yo recuerdo cuando estábamos ya como en la 6ª, 7ª cuerda, ya no podía, porque como jamás lo había hecho, y cuando me pasaron a la más larga, a la mitad del camino, en un gran precipicio, me quedé y ya no podía. Y todo el mundo comenzó a gritarme: Pastor, usted dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y entonces yo: sí, pero no puedo. Entonces hubo un momento del miedo que yo no podía seguir porque tenía miedo. Entonces dije: no puedo hacer nada. ¿Y qué hice? Me solté.
Cuando me solté, comencé a bajar, llegué y fue donde me percaté que mi temor hacía que yo tratara de cargar mi peso en la pita. Entonces nosotros solitos hacemos las cargas más pesadas, porque tratamos nosotros de solventarla. Pero cuando me solté, dije, Señor, que se haga tu voluntad. Me solté y entonces fue como que las cosas cambiaron. Yo creo entonces que para que este miedo que tenemos se vaya, tenemos que soltarnos, Pastor Wilfredo. Si nos soltamos, seguramente y nos vamos a dar cuenta que el temor ha sido creado por nuestra mente, que podemos caminar de la mano del Señor. Así que muchas gracias por habernos